Durante la Segunda Revolución Industrial, que tuvo lugar aproximadamente entre 1870 y 1914, se produjeron avances significativos en diversas áreas que transformaron radicalmente la economía y la sociedad. Algunos de los aspectos más destacados incluyen las nuevas fuentes de energía. Electricidad. Uno de los avances más revolucionarios fue la creación de sistemas de generación y distribución de electricidad. La invención de la bombilla eléctrica por Thomas Edison y la posterior construcción de redes eléctricas permitieron iluminar hogares, fábricas y calles de manera más eficiente, lo que cambió la vida cotidiana. Petróleo. La explotación del petróleo como fuente de energía desencadenó el desarrollo de la industria del petróleo y la creación de combustibles líquidos. Esto tuvo un impacto masivo en el transporte, ya que se reemplazaron las locomotoras de vapor por motores de combustión interna, lo que impulsó el crecimiento de la industria automotriz. Las nuevas industrias. Industria de los metales. La producción en masa de acero y aluminio revolucionó la construcción y la fabricación de maquinaria. La invención del proceso de Bessemer para la producción de acero permitió obtener acero de alta calidad de manera más económica. Industria química. Se desarrollaron numerosos avances en la química, incluyendo la síntesis de nuevos productos químicos y materiales, como la fabricación de plásticos y productos farmacéuticos. La química se convirtió en una clave industrial en esta época. Las nuevas comunicaciones. Teléfono. La invención del teléfono por Alexander Graham Bell revolucionó las comunicaciones al permitir la transmisión de voz a larga distancia. Esto cambió la forma en que las personas se comunicaban y hacían negocios. Radiotelegrafía. Guglielmo Marconi desarrolló sistemas de radiotelegrafía, que permitieron la transmisión de señales telegráficas a través de ondas de radio. Esto tuvo un impacto significativo en las comunicaciones a larga distancia, especialmente en el ámbito marítimo. Radiodifusión. Aunque la radiodifusión comercial se desarrolló más tarde, la invención de la radio sentó las bases para una nueva forma de entretenimiento y comunicación a nivel mundial. Las emisoras de radio comenzaron a transmitir programas y noticias a un público masivo. Los nuevos transportes. El automóvil se convirtió en un medio de transporte popular y accesible, transformando la movilidad y la sociedad. La aviación dio origen a la posibilidad de viajar por el aire, con los hermanos Wright realizando el primer vuelo controlado en 1903. Las nuevas fórmulas de producción. El Fordismo, desarrollado por Henry Ford, implementó la producción en masa y la cadena de montaje en la fabricación de automóviles, reduciendo costos y aumentando la eficiencia. Frederick W. Taylor introdujo la administración científica del trabajo, enfocada en la eficiencia y la productividad. La era del maquinismo se caracterizó por la automatización y la utilización de máquinas en la producción. El capitalismo industrial. La nueva organización empresarial se basa en estructuras más grandes y complejas, con empresas multinacionales y conglomerados. El capitalismo financiero se consolidó con la expansión de los bancos y la inversión en las industrias. La mundialización de la economía implicó una mayor interconexión de los mercados y la expansión de la globalización económica. La sociedad industrial fue un periodo de profundos cambios en la estructura social, la mentalidad y la vida urbana, marcado por la migración masiva a las ciudades, la lucha por los derechos de la mujer y la búsqueda del progreso a través de la ciencia y la tecnología. La estructura social. La sociedad industrial se caracterizó por una estructura social estratificada. Las clases altas, compuestas por la aristocracia y la burguesía industrial, detentaban el poder político y económico. Las clases medias surgieron como una clase en crecimiento, compuesta por profesionales, comerciantes y empleados. Las clases populares, conformadas por trabajadores de fábrica y campesinos que migraron a las ciudades en busca de empleo, tenían condiciones de vida más precarias. La mujer en la sociedad industrial. En esta época, las mujeres lucharon por obtener derechos y la igualdad de género. El movimiento sufragista abogó por el derecho al voto de las mujeres, lo que finalmente se logró en varias partes del mundo a finales del siglo XIX y principios del XX. La mentalidad burguesa. La mentalidad burguesa se centró en la teoría del progreso, promovida por pensadores como Auguste Comte, que abogaba por la aplicación del positivismo y la búsqueda del conocimiento científico para el avance de la sociedad. Herbert Spencer popularizó el darwinismo social, aplicando las ideas de Charles Darwin a la sociedad y argumentando que la competencia y la selección natural también operaban en el ámbito humano. Punto nuevo. La sociedad urbana.
La sociedad industrial fue un periodo de profundos cambios en la estructura social, la mentalidad y la vida urbana, marcado por la migración masiva a las ciudades, la lucha por los derechos de la mujer y la búsqueda del progreso a través de la ciencia y la tecnología. La crisis de la ciudad tradicional. La industrialización provocó una migración masiva de la población desde áreas rurales hacia las ciudades, lo que llevó a una crisis en la ciudad tradicional. Las redes de parentesco y paisanaje se vieron debilitadas a medida que las personas se trasladaron a las ciudades en busca de trabajo en las fábricas. La transformación en los espacios urbanos. La expansión de las ciudades industriales llevó al desarrollo de los extrarradios, áreas suburbanas donde vivían los trabajadores y sus familias. Estos nuevos espacios urbanos estaban caracterizados por la aglomeración, la falta de planificación y condiciones de vida precarias. La ciudad industrial. Las ciudades industriales, en su mayoría medianas y pequeñas, reflejan el peso de la tradición en su estructura y cultura. A menudo estaban dominadas por la industria y el comercio, con fábricas y talleres como elementos destacados de su paisaje urbano. Los orígenes del movimiento obrero. El movimiento obrero se originó en respuesta a las condiciones de trabajo precarias durante la Revolución Industrial y evolucionó a lo largo del tiempo, dando lugar a diversas corrientes de pensamiento y estrategias de lucha. Estos movimientos y pensadores desempeñan un papel importante en la lucha por los derechos de los trabajadores y la transformación de la sociedad. Los primeros movimientos obreros. El ludismo fue uno de los primeros movimientos obreros en Inglaterra a principios del siglo XIX. Las luditas eran trabajadores textiles que se rebelaron contra la introducción de maquinaria industrial, destruyendo las máquinas como una forma de protesta. Los primeros sindicatos comenzaron a surgir en la misma época. Estas organizaciones representaban a los trabajadores y luchaban por mejores condiciones laborales, salarios justos y reducción de las horas de trabajo. El cartismo, un movimiento político y social en el Reino Unido en la década de 1830, buscaba la extensión del sufragio y la mejora de las condiciones de vida de la clase trabajadora. Los primeros pensadores socialistas. François Babeuf fue uno de los primeros pensadores socialistas en Francia, quien abogó por la igualdad y la abolición de la propiedad privada durante la Revolución Francesa. Henry de Saint-Simon promovió la idea de una sociedad industrial basada en la planificación y la colaboración, donde los científicos y los industriales liderarían el camino. Charles Fourier propuso la creación de falanges, comunidades autónomas donde las personas vivirían en cooperación y armonía. Robert Owen, un industrial británico, experimentó con comunidades cooperativas y fábricas modelos, defendiendo el bienestar de los trabajadores y la educación. La consolidación del movimiento obrero. El marxismo, desarrollado por Karl Marx y Friedrich Engels, es una corriente socialista que se centró en la lucha de clases y la revolución proletaria como medio para alcanzar una sociedad sin clases. El anarquismo, representado por figuras como Mikhail Bakunin y Piotr Kropotkin, abogó por la abolición del Estado y la propiedad privada, buscando la autoorganización de la sociedad. La expansión del movimiento obrero. La expansión del movimiento obrero durante este periodo fue significativa, ya que los trabajadores de todo el mundo se unieron en sindicatos, partidos políticos y organizaciones internacionales para luchar por sus derechos y condiciones laborales más justas. Estos esfuerzos jugaron un papel importante en la mejora de las condiciones de trabajo y en la formación de la legislación laboral en muchos países. La Primera Internacional. La Primera Internacional, también conocida como la Asociación Internacional de Trabajadores, se fundó en 1864 en Londres. Fue la primera organización internacional que buscaba unir a los trabajadores de diferentes países en la lucha por sus derechos. La Primera Internacional promovió la solidaridad internacional entre los trabajadores y abogó por la reducción de la jornada laboral y la mejora de las condiciones de trabajo. El crecimiento del sindicalismo. A medida que la industrialización avanzaba, los sindicatos se multiplicaron y ganaron influencia. Estas organizaciones representaban a los trabajadores en la negociación con los trabajadores y luchaban por mejoras en salarios y condiciones laborales. Durante este periodo, se llevaron a cabo huelgas y manifestaciones en busca de derechos laborales más justos. Los partidos socialdemócratas. A finales del siglo XIX, se formaron partidos políticos socialdemócratas en varios países europeos. Estos partidos buscaban reformas sociales a través de la participación política. Los partidos socialdemócratas abogaban por la legislación laboral, la seguridad social y la expansión de los derechos políticos de los trabajadores.
La Segunda Internacional. La Segunda Internacional se fundó en 1889 y fue una federación de partidos, socialistas y laboristas de diferentes países. Su objetivo era promover la cooperación internacional entre los partidos socialistas y la lucha por los derechos de los trabajadores. La Segunda Internacional se centró en cuestiones como la jornada laboral de 8 horas y la igualdad de derechos para los trabajadores. Del realismo a las primeras vanguardias. Estos movimientos artísticos y literarios reflejan una evolución en la forma en que los artistas y escritores abordaban la representación de la realidad, desde el realismo y el naturalismo hasta el surgimiento de las vanguardias, que marcaron el comienzo de un periodo de experimentación y desafío a las normas tradicionales. El realismo y naturalismo. El realismo, que floreció en la segunda mitad del siglo XIX, se caracterizó por la representación fiel y objetiva de la vida cotidiana y la sociedad en el arte y la literatura. Los realistas se centraron en retratar la realidad tal como era, a menudo destacando temas sociales y políticos. El naturalismo fue una extensión del realismo que enfatizó la influencia de la herencia genética y el entorno en el comportamiento humano. Los naturalistas exploran temas como la herencia, la influencia del ambiente y la lucha de clases. La arquitectura. En arquitectura, el realismo influyó en la búsqueda de la funcionalidad y la honestidad en el diseño de edificios. Las estructuras reflejaban su propósito y se alejaban de la ornamentación excesiva. Este periodo también vio la introducción de materiales de construcción industrializados, como el hierro y el acero, que permitieron nuevas formas arquitectónicas. El impresionismo. El impresionismo, un movimiento artístico que surgió en la década de 1870, se caracterizó por la representación de la luz y el color en la naturaleza y la vida cotidiana. Los impresionistas buscaban capturar las impresiones visuales del momento, utilizando pinceladas sueltas y colores brillantes. El decadentismo y el nacimiento de las vanguardias. El decadentismo, que se desarrolló a fines del siglo XIX, fue una reacción al realismo y al impresionismo. Los decadentistas exploran temas como la decadencia, el pesimismo y la belleza morbosa. En la literatura, autores como Charles Baudelaire y Oscar Wilde expresaron un interés en lo oscuro y lo sensual, desafiando las normas morales de la época. A medida que el siglo XIX llegaba a su fin, se gestaban los movimientos vanguardistas, que rompían con las convenciones artísticas y literarias establecidas. El simbolismo, el futurismo, el cubismo y otras corrientes vanguardistas surgieron a principios del siglo XX, explorando nuevas formas de expresión artística y literaria.